Así es, y vamos a estar siguiendo el tema económico porque, como vos decías, Luis, en la presentación del programa, las entidades rurales a nivel nacional, las entidades agropecuarias, han ido fijando posiciones con respecto a las medidas tomadas por el ministro o el equipo del gobierno del presidente Alberto Fernández en esta semana y todavía se están empezando a analizar y a sacar conclusiones sobre las mismas, ¿no? Así estamos en comunicación con Jorge Chemes, que es presidente de Confederación Rural Argentina. Jorge, le agradecemos esta comunicación con una mañana productiva. Luis Cirsi y Marcelo Barcellini lo están saludando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Buen día, Marcelo. ¿Cómo están ustedes? Y gracias por el llamado. Porque, bueno, las primeras impresiones acerca de estas medidas que ha tomado el gobierno nacional, como nosotros lo decíamos en los títulos, ¿no? Una baja que parece no baja en las retenciones hacia el sector agropecuario. Me gustaría conocer la impresión de ustedes como confederación, cuál es las primeras impresiones que le dan estas medidas, ¿no?, que ha tomado el gobierno. Realmente creemos desde CRA que es insuficiente, que es una medida que no va a lograr el objetivo que se busca, que es esa famosa avalancha de ventas para que de alguna forma el gobierno también pueda tener los recursos que necesita. Una baja de un 3% no motiva al productor a vender, y mucho menos encuadrada dentro de un plazo de 90 días, que ni siquiera son 90 días porque es escalonado. El primer mes es un 3%, el segundo mes un 2% y el tercero un 1%. Pero no nos cansamos de decir que faltan medidas adicionales. Hubiera tenido que ser acompañada por medidas que muestren hacia adelante que realmente se quiere aliviar impositivamente al campo y generar condiciones para que se ponga en marcha definitivamente ese aumento de producción y que se pueda después exportar más. En definitiva, lo que se necesita son medidas que den margen de seguridad, que den previsibilidad y que generen la confianza que hoy el productor no tiene, porque este problema de que el productor no venda es justamente por falta de confianza. Obviamente que hay que aclarar de que el productor no tiene toda la cantidad de granos, sino que la mayoría del stock lo tienen los exportadores. Y lo poco que puede guardar el productor lo hace para prevenirse y para cubrir mantener su capacidad de compra, que en definitiva es lo que necesita para volver a invertir en la próxima campaña. Pero vuelvo a insistir que en la medida que no haya confianza, el productor no va a arriesgar, porque es la única moneda de pago que tiene, es la única forma de cubrirse. Y vuelvo a insistir, un 3% tampoco mueve la estantería ni genera ninguna situación que realmente motive o interese al productor a vender. Jorge, durante la conferencia de prensa tras los anuncios, el ministro Basterra sostuvo que, a ver si esto es cierto o no, ¿no? Que las entidades del campo habían tenido una reunión previa, ¿no?, en la cual estaban de acuerdo, por lo menos tenían la intención de firmar este documento con las medidas. ¿Esto es cierto o no? No, no es cierto. Mira, la última reunión que tuvimos con el ministro ni siquiera se tocó ninguno de estos temas. Yo quiero entender de que el ministro se refería a cuando tuvimos las reuniones donde hablamos de los reintegros de las retenciones a los productores que no produzcan más de 1.000 toneladas. Pero con respecto a los anuncios de baja de retenciones, en ningún momento se nos llamó ni se nos consultó. De hecho, la invitación para ir a estos anuncios a los 4 presidentes o a los 3 presidentes, porque a Daniel Pellegrino no se le invitó, los 3 presidentes de las entidades del campo, nos llegó a las 12:35 para que estemos en forma presencial en Buenos Aires a las 5 de la tarde. Imagínate que 2 presidentes de mis colegas de Coninagro y Federación Agraria viven en Mendoza y yo en Paraná, en Entre Ríos. Es imposible llegar en ese tiempo, con lo cual la verdad que la desprolijidad con que se movió esta organización fue tremenda. Que yo no sé en definitiva si lo que querían era que no vayamos o realmente fue una desprolijidad que llegó a hacerlo de esta manera.
Jorge, la consulta tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa con Luis, en que, por un lado, esta necesidad de dólares por parte del gobierno nacional estimulando teóricamente a la venta. La gente de Federación Agraria, por ejemplo, planteó de que los pequeños productores, como usted lo planteaba, ya vendieron mayoritariamente su producción y no es que están especulando con los granos almacenados. Esta medida incluso podría beneficiar a las grandes exportadoras o a los grandes pools. ¿Y ustedes ven alguna línea en el sentido de decir el proyecto productivo o de estímulo a la producción va por acá? Si tú te referís al proyecto del Consejo Agroindustrial, yo te diría que el proyecto es bueno y sin ninguna duda, si se lleva adelante y se respeta por parte de los eslabones el lugar que tiene que ocupar cada uno, me refiero a los eslabones de la cadena agroindustrial, se puede lograr un objetivo muy interesante que es incrementar las exportaciones. El tema es si el gobierno deja jugar ordenadamente y si los integrantes del Consejo Agroindustrial son ordenados también en funcionar. Lo que no podemos permitir es que al Consejo Industrial se le haga ocupar un lugar que represente al campo, porque la representatividad del campo es de las 4 entidades agropecuarias de la mesa de enlace. Sí creo que es importante y le atañe la labor de llevar adelante y desarrollar este proyecto productivo, que para eso está el Consejo Agroindustrial. Para eso, sin duda, creo que hay que aceitar y organizar el funcionamiento, porque, vuelvo a insistir, el proyecto es interesante, es ambicioso y puede tener un objetivo muy, muy importante para los recursos del país, ¿no? Jorge, en este sentido fueron un llamamiento que hizo el gobierno nacional al consenso agroindustrial, a esta reunión llamada el 14 de octubre. ¿Qué posición van a tomar ustedes como entidades? Y la otra pregunta que quería hacerle, en este contexto, ¿no? ¿Cómo visualizan las expectativas de cara al futuro? Porque no solamente desde el punto de vista económico, recién dialogamos con el presidente de la Sociedad Rural de Rosario, también hay otros puntos que no están favoreciendo, ¿no? O por lo menos no están incentivando al productor mirar un futuro un poco más promisorio, ¿no? Tanto en materia climática, en materia económica. Son esas dos consultas que quería realizarle con respecto al 14 de octubre y cuáles son las expectativas de cara al futuro que tiene el sector. Bueno, con respecto a la reunión del 14, obviamente si seguimos participando del Consejo Agroindustrial vamos a estar presentes y por supuesto vamos a poner énfasis en que se centre la discusión sobre este proyecto que está mostrando el Consejo Agroindustrial. Con respecto al futuro, yo te diría de que si se sabe leer las posibilidades que tiene Argentina después de esta pandemia de poder salir a exportar alimentos de los cuales somos muy competitivos con respecto a otros países, estaríamos descubriendo una interesante posibilidad. Si el gobierno no lo ve, va a cometer el error de seguir cargando con impuestos al sector agropecuario para tener recaudación. El futuro comercial de la Argentina hacia afuera no es malo. Depende de las decisiones internas que nosotros podamos tener, y eso va a definir el éxito de poder exportar o no. Con respecto al clima, sí, comparto de que estamos en una situación complicada, hay una sequía muy profunda que cubre un amplio sector del país y lamentablemente también a la pampa húmeda, que es el sector más productivo, sobre todo en materia de grano. Esto no lo podemos manejar, sin duda tendremos que esperar y tratar de acomodarnos de alguna forma a las condiciones climáticas que hoy nos están jugando mal. ¿Qué otra carga impositiva deberían ustedes, como sector, ¿no? Como sector agropecuario, como entidades, el agro,
¿qué políticas ustedes creen que se deberían aplicar en materia tributaria como para incentivar aún más la producción y reactivar esto desde un sector que no paró durante la pandemia? Esto lo digo en forma personal, creo que es un sector que ha ayudado, ¿no?, a continuar con cierta movimiento económico en todas las ciudades, porque si el campo, digamos, hubiera parado, creo que hoy estaríamos en un escenario mucho más caótico, ¿no?, en materia económica. ¿Qué políticas se deberían llevar adelante, Jorge, como para que esto se consolide en el sector? Mirá, yo creo concretamente de que hay mucho por hacer. Yo no veo la decisión política de generar un proyecto de gobierno en materia agropecuaria. Si me preguntan qué es lo que se necesita, justamente lo que se necesita es la decisión política de generar proyectos o políticas de Estado en materia agropecuaria que no existen. No existe un plan de gobierno para el campo, no existe un horizonte, ni siquiera sabemos qué es lo que pretende este gobierno del campo. Y si me preguntan qué es lo que se necesita, obviamente hemos elaborado el año pasado un manual, si se le puede llamar así, con 14 puntos que ahí detalla claramente lo que el campo necesita para crecer y desarrollarse. Si vos me preguntás cuáles son los tres fundamentales, te diría que en primer lugar es aliviar y ordenar un paquete impositivo que está agobiando al campo y que no lo deja crecer, que lo asfixia diariamente y que no permite generar un marco claro como para que el campo avance. En segundo lugar, tenemos que armar un sistema financiero. Hoy justamente la retención de estos pocos granos que puede tener el productor es debido a que no hay un sistema financiero que ayude o que tenga líneas crediticias para poder hacer frente a las inversiones en las próximas campañas agrícolas o ganaderas. No hay crédito para el campo, los intereses que hay hoy son impagables. Y un tercer punto que es apuntar a solucionar los problemas de infraestructura. Creo que definitivamente hay que apuntar a mejorar lo que es caminos, vías férreas, puertos, que son sumamente necesarios para bajar los costos de producción. Si tuviéramos una infraestructura, lograríamos bajar los costos de producción, que el productor ya de por sí es eficiente, porque lamentablemente al no tener esta infraestructura, toda la eficiencia que logra el productor de tranqueras adentro se pierde cuando sale el camión, cruza la tranquera y tiene que llegar a puerto o a los acopios. Entonces, tenemos tres puntos fundamentales con los que necesitamos arrancar. Después vienen, 11 puntos más, como para que no es que sean secundarios, pero que pueden acoplarse para el desarrollo del campo. Hay un plan de gobierno que nosotros, o un proyecto de gobierno que le hemos arrimado al jefe del Estado, al presidente, a los ministros. Todos saben lo que se necesita en el campo. Lo que hace falta es una decisión política de ponerlo en marcha, que lamentablemente vemos que pasan los días y no ocurre. Le agradecemos esta comunicación con una mañana productiva. Muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos. Jorge Cheme es presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.